Durante más de 1000 años, una sola planta decidió en silencio a que sabía la comida en el mundo occidental, y casi nadie vivo hoy conoce su nombre. No porque fallara, no porque fuera débil, no porque desapareciera de forma natural, sino porque era demasiado buena, demasiado resistente y demasiado difícil de controlar. En el año 800 después de Cristo, Carlomagno emitió una orden agrícola masiva para estabilizar la producción de alimentos en todo su imperio. No era simbólica, era obligatoria. Cada finca imperial estaba obligada a cultivar plantas específicas esenciales para la supervivencia. El documento, conocido hoy como el Capitulare de Viles, enumeraba decenas de cultivos. Pero oculto en una sección obligatoria, había una planta considerada tan fundamental que una finca que no la cultivara se consideraba incompleta. Esa planta no era trigo, no era cebada, no era cebolla, ni ajo. Era el apio de monte, la levística. Mucho antes de los supermercados, antes de la refrigeración, antes de la agricultura industrial, la levística no era opcional, era infraestructura. Los romanos la trataban de la misma manera. En sus cocinas, la levística no era un adorno, era la nota base, el sabor sobre el que se construía todo lo demás. El libro de recetas romano más antiguo que se conserva la menciona más que cualquier otra hierba, más que la sal, más que el ajo. Eso dice algo importante. Las culturas no dependen repetidamente de una planta durante siglos, a menos que ofrezca resultados consistentes, con un esfuerzo mínimo. La levística hacía exactamente eso. Alimentó ejércitos, dio sabor a guisos, conservó alimentos, volvía cada primavera sin necesidad de replantarse, sobrevivía al frío, al calor, al abandono y a la guerra. Y luego, en menos de una vida humana, desapareció del uso cotidiano, en Estados Unidos, no de forma gradual, no por accidente, de manera sistemática. La desaparición de la levística no es un misterio botánico, es un caso de estudio económico. Para entender por qué fue borrada, hay que entender qué tipo de planta es. La levística es una planta perenne de la misma familia que el apio, la zanahoria y el perejil, pero no se comporta en absoluto como el apio moderno, no muere cada año, no necesita volver a sembrarse. Una vez plantada, regresa durante 15 o 20 años, desarrolla una raíz profunda que la ancla de forma permanente, crece alta, a menudo más de 2 metros, con tallos huecos y gruesos, y hojas verdes oscuras que huelen a apio multiplicado por 10. Una sola planta puede abastecer a una familia durante años. No se cosecha toda de una vez, se corta según se necesita. Una hoja aquí en un tallo, allá. La planta sigue creciendo. Aquí empieza el problema. La agricultura industrial no tolera plantas que crecen a su propio ritmo. No tolera la variación. No tolera la intensidad. No tolera nada que resista la estandarización. La levística resiste todo eso. El sabor es el primer conflicto. No es suave. No es neutra. No desaparece educadamente en el fondance. Hace notar, una sola hoja puede dar sabor a una olla entera de sopa. Un tallo puede aromatizar litros de caldo. Durante miles de años, esto se consideró una virtud. Pero en el siglo XX, la comida dejó de diseñarse para nutrir o tener profundidad. Se rediseñó para la producción masiva. La suavidad se convirtió en una característica. La uniformidad se volvió obligatoria. La previsibilidad se transformó en beneficio. Y la levística falló en cada prueba que la industria alimentaria exigía. El apio moderno, la planta que la reemplazó, fue criado específicamente para resolver esos problemas. En el siglo XIX, los agricultores europeos empezaron a seleccionar variedades de apio con sabor más débil, tallos más gruesos y crecimiento más vertical. El objetivo no era el sabor, era el control. Al enterrar los tallos durante el crecimiento, descubrieron que podían eliminar el amargor y crear un producto más dulce y más insípido. Ese proceso, llamado blanqueado, produjo un apio
que no ofende a nadie y no impresiona a nadie. Se transporta bien, se apila con facilidad, se ve idéntico, planta tras planta. Y lo más importante, muere cada año. Ese último punto importa más de lo que parece. Las plantas anuales crean dependencia. Cada temporada, el agricultor debe comprar semillas de nuevo. Las empresas de semillas ganan repetidamente. Los fabricantes de maquinaria ganan repetidamente. Los proveedores de fertilizantes ganan repetidamente. Las plantas perennes rompen ese ciclo. La levística no requiere compras anuales. Una vez establecida se divide sola. Los vecinos comparten raíces, las semillas caen y vuelven a crecer de forma natural. Desde una perspectiva empresarial, la levística es un desastre. Produce alimento sin transacciones constantes. A medida que la agricultura industrial se expandió a principios del siglo XX, los cultivos que no encajaban en el modelo fueron desplazados silenciosamente. No fueron prohibidos, no fueron atacados públicamente. Simplemente dejaron de promocionarse, dejaron de investigarse, desaparecieron de los estantes y de la educación culinaria. Los libros de cocina dejaron de mencionarlos. Los catálogos de semillas los redujeron a una nota marginal. Los compradores de supermercados dejaron de pedirlos. En pocas décadas, el cocinero promedio en Estados Unidos no tenía idea de que la levística hubiera existido alguna vez. Para los años 50, el apio había ocupado completamente su lugar. La ironía es brutal. Lo que hoy llamamos sabor a apio es una versión diluida de lo que la levística ofrecía originalmente. Nutricionalmente, el reemplazo es inferior. La levística contiene niveles mucho más altos de vitaminas y K, más calcio, más vitaminas del grupo B y mayor res, concentraciones de compuestos vegetales beneficiosos como la quercetina. Pero la nutrición nunca fue el factor decisivo. Lo fueron la logística y el control. La levística no se cosecha limpiamente. No se puede pasar una máquina y cortarla toda a la vez. No se puede garantizar que todos los tallos sean idénticos. No se puede fijar su sabor en un perfil estándar. Y como sigue creciendo, no encaja en los ciclos de mercado estacionales. Los sistemas industriales necesitan cultivos que empiecen y terminen cuando se les ordena. La levística ignora las órdenes. Simplemente crece. Por eso sobrevivió durante más de 1000 años en los jardines de los monasterios europeos. Los monjes no necesitaban eficiencia. Necesitaban fiabilidad. Y la levística se la daba incluso hoy. En las ruinas de monasterios abandonados, todavía se puede encontrar levística creciendo de forma silvestre. Mucho después de que los edificios se derrumbaran y las comunidades desaparecieran. Eso por sí solo debería decirte lo resistente que es. Compárala con el apio moderno. Necesita agua constante, fertilización intensa, control de plagas, mano de obra continua, transporte refrigerado, vida útil corta. Toda una infraestructura para sostener una planta que solo vive una temporada. Y aún así, domina los estantes del supermercado porque encaja en el sistema, no porque sea mejor. A finales del siglo XX, la levística ya se describía en revistas de jardinería como un sustituto del apio. Ese lenguaje importa. El original había sido redefinido como el reemplazo. La base perenne de la cocina occidental se presentaba ahora como una alternativa al anual industrial que la desplazó. Este tipo de inversión lingüística no ocurre por accidente. Ocurre cuando la memoria se borra. Una vez que la gente olvida el punto de partida, todo lo que viene después parece normal. El sistema alimentario depende de esa amnesia. Hoy, la industria global del apio vale miles de millones. Las semillas híbridas están patentadas. A los agricultores se les prohíbe legalmente guardarlas. Cada temporada reinicia el ciclo de dependencia. La levística no ofrece ese control. Por eso vive en los márgenes.
en colecciones de semillas antiguas, en jardines de permacultura, en patios de personas que la heredaron sin saber qué era. Pregunta a un encargado de frutas y verduras por la levística y te mirará confundido. Pregunta a un cocinero medieval y no entenderá cómo cocina sin ella. Esto no es nostalgia, no es romanticismo, es una observación práctica sobre la resiliencia. Las plantas perennes estabilizan los hogares, reducen la dependencia de las cadenas de suministro, amortiguan la escasez, sobreviven a las interrupciones. Los monocultivos anuales hacen lo contrario, centralizan el control, aumentan la fragilidad, exigen insumos constantes. Cuando los sistemas fallan, los cultivos anuales caen primero. La levística no se preocupa si los camiones dejan de circular. No le importa si desaparecen los catálogos de semillas. Regresa cada primavera, de todos modos. Precisamente por eso se permitió que desapareciera de la conciencia pública. Recuperarla no requiere permiso, requiere memoria. A la levística sigue disponible. Los proveedores de semillas tradicionales la venden a bajo costo. Los jardineros que la cultivan suelen regalar divisiones porque una sola planta se multiplica rápidamente. Crece en climas fríos y cálidos. Tolera el abandono, tolera las heladas. Tolera el calor si recibe algo de sombra. El primer año es discreto. El segundo, explota. A partir de ahí, tienes una fuente constante de sabor durante más de una década. Hojas para usar frescas. Hojas para secar. Tallos para cocinar o confitar. Semillas como especia jaisis para hervir. Una sola plantación reemplaza años de compras. Esa es la verdadera razón por la que importa. La desaparición de la levística no tuvo que ver con el sabor, tuvo que ver con el control. El sistema alimentario industrial favorece plantas que te obligan a comprar, que mantienen a los agricultores dependientes, que hacen obligatorias las cadenas de suministro. La levística rompe esa lógica, alimenta sin pedir nada, regresa sin ser sembrada. Se niega a ser estandarizada, y por eso fue empujada al olvido. Pero nunca se extinguió. Esperó en ruinas de monasterios, en jardines olvidados, en bancos de semillas en los márgenes de la historia. Y todavía está esperando. Si quieres comida que no requiera permiso constante, empieza con las perennes. Empieza con las plantas que sobrevivieron a imperios. Empieza con aquellas de las que dejaron de hablar. Esto es naturaleza oculta. Aquí desenterramos las plantas que construyeron civilizaciones y fueron enterradas por sistemas que no podían controlarlas. El archivo sigue abierto.